Familia, Dios te bendiga. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio para hoy. Hoy estudiamos el tema Cristo en el crisol. Comparte este mensaje. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo te conozco bien y sé que es un patrón común que cada vez que te estás enfrentando al dolor o al sufrimiento, oras a Dios, te inclinas a Dios, buscas la presencia de Dios y quieres culpar a Dios por tus problemas. No directamente, pero insinuando que si Dios hubiera hecho algo, tal vez tú no estuvieras en esa condición. Que por qué Dios no te ha ayudado. Te preguntas por qué te tocó a ti sufrir eso, por qué no a otro. Si tú oras tanto, si tú diezmas bien, si tú vas a la iglesia, si tú haces todo de la forma correcta para que todo te vaya bien. Y al final del día siempre terminamos indirectamente culpando a Dios por nuestros problemas, como si a Dios no le interesa nuestra vida, como si a Dios no le interesa tu vida. La palabra de Dios nos dice en la lección de hoy que a pesar de pensar de esa manera, la realidad es diferente. Jesús fue la persona que sufrió en nuestro lugar y es la persona que más ha sufrido el pecado y sus consecuencias en esta tierra. Dios te ama tanto que envió a su Hijo para salvarte, y Dios en la persona de Jesús sufrió de una forma tal que ningún ser humano que se salve, que ningún ser humano que haya creído en Él, que va a llegar al cielo, va a sufrir de esa forma. Jesús no solo sufrió en la cruz del Calvario, Jesús no solo fue crucificado, azotado y maltratado, Jesús no solo sufrió cuando derramó gotas de sudor que eran parecidas a la sangre. La palabra de Dios nos dice que el sufrimiento más grande que Jesús experimentó fue el crisol del pecado. El crisol del pecado fue lo que separó, lo que hizo una separación entre Dios y el hombre. Y ahora Jesús, mientras está en la cruz, está cargando el pecado sobre sí y por ende, by default, el mismo pecado que separó a Dios del hombre y al hombre de Dios, ahora está separando a Jesús de su Padre. Y Jesús tuvo que enfrentar este momento sobrio, este momento tétrico, este momento de soledad separado de su Padre, hasta el punto que clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No solo tú has llorado de esa forma. Sé que muchas veces tú crees que Dios te abandonó, que Dios se apartó de ti, y la verdad es que Dios es quien anda detrás de ti. Dios es quien quiere tener un encuentro contigo, una conversación contigo. Dios es quien quiere salvarte. Tú, a la realidad, andas huyendo de Dios. Pero en el caso de Jesús, Dios sí se retiró de Jesús porque Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad sobre su cuerpo. Y el pecado nos separa de Dios. Y ese pecado, tu pecado y mi pecado y todo el pecado de la humanidad, separó a Cristo de Dios. Por un pequeño tiempo, hasta el día de la resurrección, cuando Él se levantó de nuevo en victoria para gloria de Dios y se reunió de nuevo eternamente con su Padre. Tú también, a pesar de tu pecado, a pesar de las maldades que has cometido, a pesar de romper los mandamientos de Dios, si le abres tu corazón a Dios y permaneces fiel hasta el final y permanece con Él, también verás la gloria de Dios. Tú también serás un día transformado completamente y ya no te acordarás más de ese pecado que te separaba de Dios. No permitas que los problemas, que las circunstancias y que las dudas de la vida, el crisol, las pruebas de la vida te aparten de Dios. Probablemente sí, en algún momento como humanos que somos, clamamos y preguntamos: Señor, ¿dónde estás? Pero Dios siempre está ahí. Y Dios está interesado en ti y Dios nunca te va a dejar solo. Hoy es un día bonito para aprender a confiar en Dios y saber que Dios nunca nos abandona. Aún en la hora más oscura,
en los momentos más amargos de nuestras vidas. Confía en el Señor porque Dios siempre está contigo. Dios te bendiga.